Determinación y extracción de grasas trans presentes en diferentes tipos de alimentos de paquete de consumo cotidiano. ¿Afecta lo que comemos a nuestros procesos biológicos? Para entender esta pregunta tenemos que remontarnos a la teoría. Grasas no saturadas. Las grasas no saturadas son aquellas de origen vegetal que elevan los niveles de HDL en la sangre. Grasas saturadas. Este tipo de grasas, en cambio, son de origen animal y precursoras de LDL. LDL o colesterol malo. Se llama a este tipo de lípido lipoproteína de baja densidad. Este se encuentra a su vez en alimentos de origen vegetal. Este lípido lleva algunas proteínas a distintos órganos de nuestro cuerpo y ayuda en la síntesis celular de estas. Diariamente comemos este tipo de grasas. No obstante, un sobreconsumo puede llevar a la acumulación del LDL en nuestras arterias. Esto puede llevar a consecuencias muy graves para nuestra circulación. Este fenómeno recibe el nombre de aterosclerosis, generado cuando el LDL se acumula en la túnica íntima de nuestras arterias. El LDL es absorbido por los macrófagos, creando células espumosas precursoras de una placa aterosclerótica. Estas moléculas acumuladas incitan a las células musculares lisas a migrar a la íntima, incrementando así el tamaño de la placa. Estando así, estas células espumosas agregan a la vez células inflamatorias, que debilitan el revestimiento y factor tisular. Al romperse la placa, el factor tisular coagula la rotura, originándose un trombo. Si el trombo es lo suficientemente grande, ocluirá el lumen de la arteria, impidiendo el paso de la sangre, privando de oxígeno a las células. Estando las células privadas de oxígeno, el tejido en cuestión necrosará. Si esto ocurre en el tejido cardíaco, ocurrirá un infarto. Si es en el cerebro, se corre el riesgo de una muerte cerebral de la sangre. Para evitar que ocurra esto y se desarrollen otras patologías como la diabetes, es necesario limitar el consumo de LDL y aumentar el de HDL. El HDL o colesterol bueno es llamado lipoproteína de alta densidad y es de origen vegetal. El HDL es capaz de hacer el retiro de colesterol de nuestras arterias y llevarlo al hígado para su excreción. Para saber qué alimentos de consumo diario tienen LDL o HDL, diseñamos un experimento para hallar las densidades. Los materiales usados para llevar a cabo el primer proceso fueron etanol, estufa, tamiz, tubos de ensayo y mortero. Los productos cuya grasa sería cuantificada fueron papas de pollo, todo rico, de todito, chicharrón, doritos, cereales y nueces. El método Soxhlet realiza la extracción de los ácidos grasos que contienen los productos. El primer paso del proceso de extracción fue humedecer la muestra en la estufa para evitar cualquier sustancia que afecte los resultados. En el mortero maceramos la muestra para luego pesarla. Una vez se bulla, ¿qué va a pasar con el alcohol? Va a pasar estado a 70 y 80 grados centígrados de ebullir el alcohol. Una vez se bulla, ¿qué va a pasar con el alcohol? Va a pasar estado gaseoso y va a ascender por este tubo lateral. ¿Listo? El alcohol va a ascender hasta el condensador. En el condensador va a volver de nuevo hasta el estado líquido. Cuando llegue a estado líquido, va a empezar a gotear aquí sobre esto que se llama campana de extracción. ¿Listo? Entonces aquí va a llegar el etanol y esto se va a empezar a llenar. Este tubo pequeño y esta campana se van a empezar a llenar al mismo tiempo. ¿Listo? Hasta que lleguen al mismo nivel. Si ustedes se fijan acá, este tubito que se llama sifón, internamente tiene un tubo. Por ese tubo, cuando se llena el etanol, llega a este nivel, el etanol va a empezar a fluir de nuevo y va a llevar de nuevo hasta acá, hasta el balón. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando el etanol pase de la campana por el sifón y baje de nuevo al balón, ya se están llevando disueltas las grasas de la muestra. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ustedes pueden ver, el etanol está circulando constantemente a través de todo el sistema. Nunca se va. Aquí se muestra el resultado de la extracción de los ácidos grasos de los doritos. Presenta un aspecto amarillo y viscoso, probablemente debido a la gran cantidad de grasa que contiene. Colores. Días después, proseguimos con la extracción de los ácidos grasos para determinar las densidades. Corrimos el riesgo de pipetearlo al alcohol junto a estos, lo que hubiera afectado los resultados. Bueno, estos son algunos de los productos que sacamos luego de la extracción y acá entonces nos disponemos a hacer el reconocimiento de las densidades para hallar si se trata de una grasa de tipo de baja densidad o de alta densidad.
Entonces, uno de los métodos que usamos fue el de meter la muestra en el pignómetro, que es un instrumento para poder medir las densidades. Que entonces lo que teníamos que hacer era pesarlo y hallar la diferencia de las masas, y de esa manera entonces podíamos sacar la masa, y como esto tiene 5 mililitros, que es el volumen, así podríamos sacar la densidad. Pero como la mayoría de las muestras eran muy sólidas, o sea, no eran totalmente líquidas, entonces el segundo método que usamos fue el de la diferencia de las presiones totales. Entonces, este método se basa en que, por ejemplo, tenemos este y tenemos que echar el extracto con agua. Entonces, así podemos sacar las densidades. Entonces, lo primero que hicimos fue hallar el peso de la mini probeta, y hallamos así la diferencia de la mini probeta sola y la mini probeta con ya los elementos. Luego de esto teníamos que obtener las alturas de cada de cada una de las fases que se forman. Entonces esto se hace así: utilizamos este elemento y tenemos que ponerlo justo acá, y para hallar la medida más exacta posible, entonces tenemos que ubicarlo donde veamos que queda la fase. Entonces, por ejemplo, Para hallar las densidades, siendo esta masa sobre volumen, utilizamos las ecuaciones para el diferencial de presiones hidrostáticas. Esta es presión total menos la densidad del agua, siendo esta 1. Procediendo con las ecuaciones, encontramos los siguientes resultados: LDL, chicharrón, papas, todo rico, cereal, Doritos, Chitos. HDL, nueces, maní. Al comparar los resultados con la tabla Codex, llegamos a la conclusión de que la mayoría de lo que consumimos en realidad no se encuentra dentro de los límites establecidos para una buena alimentación. Conclusiones. La investigación nos permitió reflexionar lo que en verdad contienen los productos que consumimos diariamente. Además, ahora sabemos los alimentos que nos ayudan a tener una buena salud y los que no. Por tanto, para llevar una buena alimentación y bienestar, debemos minimizar el consumo de alimentos de paquete o incluso comida chatarra. También aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal. La clave de una buena alimentación, teniendo en cuenta lo que es el LDL y el HDL, está en limitar el consumo del primero. En adición, la conclusión más importante a la que llegamos es el hecho de que diariamente, consumiendo este tipo de productos, contribuimos al taponamiento de nuestras arterias y aumentamos el riesgo de un infarto.